Me llamo Juana. Y a los 33, había diseñado sistemas de datos que procesaban 400 millones de transacciones diarias en 9 estados. Mi hermano me llamó el fracaso de la familia. Lo dijo en su propia boda, frente a 200 invitados, de pie junto al padre multimillonario de la novia. Mis padres lo apoyaron. Mi madre añadió su frase favorita, la que había estado perfeccionando durante años. Y el hombre al que Liam tanto se esforzaba por impresionar me miró, se quedó inmóvil y pronunció 5 palabras que abrieron la velada de par en par. Lo que sucedió después, lo que le costó a Liam, lo que les costó a mis padres, lo que finalmente me dio permiso para dejar de preocuparme, ninguno de ellos lo vio venir. Yo tampoco. Pero me estoy adelantando. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio. Historias tranquilas sobre mujeres comunes, familias imposibles y el momento en que la verdad finalmente se impone. Si alguna vez has sido la persona de la que nadie se jactaba, esto es para ti. Deja un comentario y no olvides suscribirte. Permíteme llevarte de vuelta al principio. 6 semanas antes de la boda, un martes por la noche de marzo, estaba sentada en mi apartamento en Charlotte comiendo sopa sobrante cuando mi teléfono vibró con una notificación de un chat grupal del que me habían eliminado 3 semanas antes. El chat de la familia Fischer. Me habían vuelto a agregar. No para ponernos al día. No para disculparse. El mensaje de mi hermano decía, ¿vienes o no? No lo hagas raro. No había estado en el chat de la familia Fischer desde principios de febrero. Mi madre lo creó hace 4 años, cuando Liam lanzó su empresa emergente y de repente necesitaba una audiencia familiar para cada foto importante, cada mención en la prensa, cada ronda de aplausos que pudiera conseguir de personas que compartieran su apellido. El chat tenía 312 mensajes sin leer cuando me eliminaron. Solo me di cuenta porque desapareció la insignia de notificación. Nadie me dijo nada. No hacía falta. Ahora leí el mensaje de Liam. Debajo, mi madre había escrito, Juana, por favor, confírmalo. La familia de Siena es muy estricta con el número de invitados. Siena Kalewa, la prometida de Liam, hija de Gerald Kalewa, el inversor de capital riesgo cuyo fondo, según se dice, había respaldado a 14 empresas en los últimos 3 años, todas ellas en infraestructura de datos. Conocía el nombre porque todos en mi sector lo conocían. Kalewa Ventures era una de las empresas que licenciaba infraestructura construida sobre sistemas que yo había ayudado a diseñar en Halcyon. No pensé en esa conexión entonces. Estaba demasiado ocupada leyendo el siguiente mensaje de mi padre. Roger Fischer, un hombre que se comunicaba casi exclusivamente a través del silencio, había escrito una sola línea. Significaría mucho, Mer. Eso fue lo más largo que mi padre me había dicho en un mensaje de texto en 2 años. Colgué el teléfono, cogí mi sopa. El caldo se había enfriado. Esto es lo que hay que entender sobre la familia Fischer. Tuvimos una historia de éxito, y no fui yo. Fue Liam. Liam, que abandonó un programa de negocios para lanzar Viridia, una startup de inteligencia de datos que había recaudado $11 millones y figuraba en 3 listas de empresas a seguir antes de cumplir 30 años. Y yo. Yo era la hija que construía cosas que nadie en mi familia podía ver. La última vez que fui a casa a cenar fue en enero. Mi madre había invitado a los Patterson de al lado. Gente agradable, jubilados, de los que hacen preguntas educadas y realmente escuchan las respuestas. La señora Patterson me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera abrir la boca, mi madre agitó la mano como si estuviera espantando una mosca. Ah, Juana se dedica a cosas de informática, bases de datos o algo así. Se giró hacia la señora Patterson con una sonrisa ensayada frente al espejo del baño. No presumimos de ella. Lo dijo con ligereza, como si dijera que no guarda postre en casa. Un hecho de la vida. Una regla de la casa. La señora Patterson parecía incómoda. Mi padre observó su estofado. Liam, que había venido desde Raleigh para el fin de semana en un Audi alquilado, se recostó en su silla y sonrió. El resto de la cena giró en torno a Viridia. Mi madre enumeró los logros de Liam como un guía te lleva a un museo. La ronda de financiación inicial. Las asociaciones. El espacio de oficinas en el triángulo de investigación. Omitió la parte en la que mis padres habían sacado $140.000 de sus ahorros para la jubilación para financiar el déficit de su ronda de financiación Serie A.
Yo lo sabía porque mi padre lo había mencionado una vez en una llamada telefónica tan baja que pensé que se había cortado la línea. Creemos en él, Moore, había dicho. Tu madre y yo pusimos lo que teníamos. $140.000. 31 años de contribuciones a la pensión de un director de escuela secundaria y las horas extras de una higienista dental convertidas en acciones de una empresa que dirigía mi hermano y que mi madre narraba. No discutí. Nunca lo hacía. Ese era mi problema. No que confiara en ellos, sino que hacía mucho tiempo que había dejado de esperar nada de ellos. En Halcyon Systems, era arquitecto senior de sistemas de datos. Llevaba allí 6 años. El sistema que construí, Cascade, era un motor de orquestación de datos en tiempo real que gestionaba el enrutamiento de flujos de datos para empresas de servicios financieros, logística y atención médica. Si alguna vez has usado una tarjeta de débito en un supermercado del sureste de Estados Unidos, es muy probable que mi arquitectura haya influido en esa transacción. Nadie en Halcyon me consideraba un fracaso. Mi colega Nora solía bromear diciendo que yo era el fantasma que construyó la columna vertebral de la empresa. Yo diseñaba los huesos. Los demás se paseaban por el cuerpo. Esa primavera, el circuito de Halcyon me envió una invitación para hablar en una cumbre regional de infraestructura en Atlanta. Mi nombre figuraba en el programa junto con 2 patentes de las que era coautor y una ponencia principal sobre arquitectura de flujos de datos escalables. Casi rechacé la invitación. Solía hacerlo. No porque no pudiera hablar en público. Lo había hecho docenas de veces. Sino porque me había acostumbrado tanto a ser invisible que la visibilidad me parecía como estar en el carril equivocado. Aislamiento profesional. Así lo llamó mi terapeuta. Dijo que había organizado toda mi vida en torno a ser competente y pasar desapercibida, y que ambas cosas me estaban costando algo que aún no había calculado. Le dije que lo pensaría. Luego volví a mi escritorio y optimicé un protocolo de conmutación por error que le ahorró al cliente más importante de Halcyon 6 horas de inactividad durante una migración del sistema. Nadie me envió flores. Nadie publicó nada al respecto en un chat grupal. Pero cuando revisé los diagnósticos a la mañana siguiente y vi 0 transacciones fallidas en 9 nodos de enrutamiento, sentí la tranquila satisfacción que solo entienden quienes se dedican a construir cosas. Eso fue suficiente. O eso decidí. 2 semanas después de que reapareciera el chat grupal, conduje hasta la casa de mis padres en Gastonia. Me dije a mí misma que era para dejar un juego de filtros de aire de repuesto que mi padre me había pedido. En parte era cierto. Sobre todo fui porque algo en el mensaje de 6 palabras de mi padre había despertado en mí la parte que aún quería creer que la palabra familia significaba algo en esa casa. La sala de estar no había cambiado. El mismo sofá floral. La misma lámpara de latón. Y en la repisa sobre la chimenea de gas, una nueva adición, un trofeo de cristal grabado con fundador ascendente, Triad Business Journal, 2025. Estaba entre una foto enmarcada de Liam estrechando la mano de un inversor y una vela que mi madre nunca había encendido. Ninguna foto mía en esa repisa. Ni una. Liam estaba en la cocina cuando llegué comiendo un sándwich que mi madre le había preparado. Tenía 30 años y todavía comía sándwiches que su madre cortaba en diagonal. Levantó la vista, sonrió y lo dijo como un chiste que había estado guardando. Toda familia necesita un éxito y una historia aleccionadora, ¿verdad, Mer? Mi madre se rió. Mi padre miró sus manos. Dejé los filtros de aire en la encimera. Antes de irme, Liam me alcanzó en la puerta. Su sonrisa había desaparecido. Se inclinó hacia mí. Con voz baja. ¿Vienes a la boda? Te necesito allí. Pregunté por qué. Se encogió de hombros, pero sus ojos no coincidían con el encogimiento de hombros. El padre de Siena es de la vieja escuela. Quiere ver a toda la familia. Simplemente preséntate. Sé normal. No hables de trabajo. No hables de trabajo. Lo único que tenía que era completamente mío. Y la instrucción de mi hermano era dejarlo en la puerta como zapatos embarrados. 4 años antes, Liam me había llamado a las 11 de la noche. Tenía 26 años, 3 meses en Veridia, y estaba en pánico. Había presentado a los inversores un motor de datos en tiempo real propio, pero no tenía uno. Lo que tenía era una presentación, una oficina alquilada y una demostración que se ejecutaba en una macro de hoja de cálculo. Solo necesito el módulo principal, dijo.
Algo que funcione para la demostración. Contrataré un equipo de verdad después de que se cierre la ronda. Era mi hermano. Mi madre me había llamado 2 veces esa semana para decirme que Liam estaba bajo presión. Mi padre me había enviado un raro mensaje de texto. Podría necesitar tu ayuda, Mer. Así que ayudé. Pasé 3 semanas construyendo un prototipo funcional. Un motor de enrutamiento de datos simplificado, inspirado en los principios de diseño que utilicé en Halcyon, pero escrito desde cero en mi portátil personal los fines de semana y después de medianoche, completamente fuera del alcance de mi contrato laboral. Utilicé mi propia metodología, mis propias convenciones de nomenclatura, mis propios patrones lógicos. Escribí código limpio, documentado y modular porque es el único tipo que sé escribir. Firmamos un contrato de consultoría. Liam prometió una tarifa de $10,000 y un crédito como coarquitecto en la documentación técnica. Me pagó $1,500. El crédito nunca apareció. Lo que sí apareció, 14 meses después, fue la página pública del producto de Veridia que describía su motor propietario, un sistema que reconocí como quien reconoce su propia letra. Misma arquitectura, misma estructura de módulos, mismos nombres de variables en la documentación de la API. Liam había construido Veridia sobre la base que le di. Renombró los módulos, cambió la combinación de colores del panel de control y lo llamó innovación. No dije nada. Mi madre me habría llamado celoso. Mi padre se habría quedado callado. Y Liam me habría mirado con esa sonrisa y habría dicho algo sobre cómo la familia se ayuda entre sí. Así que cerré la pestaña, guardé el contrato de consultoría en una carpeta azul y volví a construir cosas que funcionaran. La carpeta azul estaba en el cajón inferior de mi escritorio en casa, debajo de una pila de viejas declaraciones de impuestos y un manual de usuario de un router que ya no tenía. Era una carpeta estándar de Manila que había forrado con cinta adhesiva azul hacía 3 años porque la solapa original se había roto y no quería que se cayeran las páginas. Dentro, una copia impresa del contrato de consultoría con la firma de Liam y la mía, fechada 4 años atrás. Una impresión en PDF del registro de commits original que mostraba 47 commits en 21 días, todos escritos por M. Fisher. Una especificación de arquitectura de 3 páginas que había escrito con mi propia taquigrafía, con notas al margen y una mancha de café cerca del final de la segunda página, y un único correo electrónico impreso de Liam enviado a las 2 de la mañana. Asunto: ¿puedes hacer que la demo funcione? Yo me encargo del resto. Ese correo electrónico fue lo último honesto que mi hermano me escribió sobre Veridia. No guardé la carpeta como evidencia. No la guardé para armar un caso. La guardé porque guardo registros de mi propio trabajo. Siempre lo he hecho. Cada sistema que he diseñado, cada especificación que he escrito, la archivo. Es el mismo instinto que me hace hacer copias de seguridad de mis archivos en 3 lugares y que he escrito, la archivo. Es el mismo instinto que me hace hacer copias de seguridad de mis archivos en 3 lugares y etiquetar mis cables. Algunas personas llevan diarios. Yo guardo documentación. Ese martes de marzo, después de leer el mensaje de Liam en el chat grupal y sentarme con la sopa fría y el apartamento silencioso, abrí el cajón de abajo. Vi la carpeta azul, pasé el pulgar por la cinta adhesiva y luego cerré el cajón. Lo que fuera que Liam estuviera construyendo o fingiendo construir, en lo que fuera que mis padres hubieran invertido sus ahorros, ya no era mi problema. Había hecho las paces con ser invisible. O eso creía. Nora me dijo que no fuera. Estábamos almorzando en la sala de descanso de Halcyon. Wraps de pavo, de esos del lugar en Trade Street que le ponen demasiada mostaza a todo. Y le conté sobre la boda. Dejó su chal y me miró como lo hacía cuando un ingeniero junior estaba a punto de subir código defectuoso a producción. ¿Por qué irías? Te tratan como a un mueble. No podía discutir eso. Pero algo había cambiado en mí desde enero. Tal vez fue la terapia. Tal vez fue la invitación a la cumbre que seguía sin respuesta en mi bandeja de entrada. Tal vez fue simplemente la simple aritmética de cumplir 33 y darme cuenta de que había pasado una década haciéndome más pequeña para que la gente a mi alrededor no se sintiera baja. No voy a actuar pequeña para que todos los demás se sientan altos, le dije. Nora levantó las cejas. Eso es una pegatina de coche. También es cierto. Llamé a mi madre esa tarde y le confirmé que asistiría. Parecía aliviada. No por mí, sino por la cantidad de gente.
Bien. La familia de Siena es muy organizada. No lleves a nadie. No uses nada que llame la atención. Y tal vez no menciones Halcyon. Liam se pone sensible cuando la gente compara. Comparar. Como si mi carrera y la suya existieran en el mismo eje. Como si construir infraestructura real y construir una presentación para inversores fueran dos versiones del mismo deporte. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi escritorio durante un buen rato mirando el cursor parpadeante en un archivo de configuración que había estado editando. Casi no fui. Si alguna vez te has convencido a ti mismo de encogerte solo para mantener la paz, ya conoces esa sensación en el pecho. Quédate conmigo porque en el momento en que entré en ese salón de baile, todo lo que había tragado durante años finalmente tuvo un lugar donde aterrizar. Suscríbete para no perderte cómo se desarrolló todo. 3 semanas antes de la boda, Viridia estaba por todas partes. Liam consiguió un artículo en una publicación tecnológica regional, The Quiet Disruptor, How a Founder Built a Data Engine That Could Change the Game. Lo leí en mi teléfono durante una revisión de código. El artículo describía el motor de inteligencia de datos en tiempo real propietario de Viridia como un cambio de paradigma en la orquestación de pipelines. La descripción técnica que citaron de Liam era casi palabra por palabra de la especificación de arquitectura que había escrito 4 años antes. No el espíritu, las frases en sí. El artículo mencionaba que Viridia estaba en conversaciones avanzadas con Calegua Ventures para una importante ronda de financiación Serie A. El fondo de Gerald Calegua. El mismo Calegua cuyas empresas participadas ya utilizaban la infraestructura en cascada de Halcyon. El sistema que yo había diseñado. No se me escapó la ironía. Simplemente aún no lo sentía como ironía. Era como ver a alguien con tu abrigo en una fotografía y decirle a todo el mundo que lo compró en Milán. Mi madre publicó el enlace del artículo en el chat familiar de los Fischer con una fila de emojis de champán y las palabras, nuestro chico. 12 miembros de la familia reaccionaron con corazones y pulgares arriba. Yo no reaccioné. No tenía por qué. Nadie se dio cuenta de todos modos. Esa misma semana, Liam apareció en un podcast local. Escuché 43 minutos de mi hermano describiendo tecnología que no había construido, resolviendo problemas que no entendía, usando terminología que había aprendido de la especificación que escribí en mi apartamento mientras comía pasta recalentada a las 2 de la mañana. Sonaba seguro. Sonaba creíble. Sonaba como alguien que había ensayado sus líneas tantas veces que ya se las creía. Y lo peor, lo que me hizo apretar con fuerza la taza de café, era que su historia era real. Yo la había hecho real. Simplemente ya no formaba parte de ella. Mi madre me llamó un jueves por la noche. Estaba revisando una configuración de balanceo de carga para la migración de Halcyon en el segundo trimestre. No me preguntó qué estaba haciendo. Nunca lo hacía. Juana, necesito hablar contigo sobre la boda. Su voz tenía esa tensión particular que reservaba para las conversaciones en las que necesitaba que cooperara sin hacer preguntas. La familia de Siena es importante. Gerald Calegua, bueno, él no es como nosotros. Es el tipo de hombre que presta atención. Así que, cuando estés allí, necesito que la apoyes. Le dije que sería educada. No me refiero a educada. Me refiero a que no hables de cosas técnicas. No menciones Halcyon. No digas nada que haga que Liam sienta que estás compitiendo. Hizo una pausa. Por una vez, deja que tu hermano tenga su momento. Por una vez, como si alguna vez hubiera intentado tener uno. Quería preguntarle cuándo, exactamente, creía que yo había competido con Liam por algo. Quería preguntarle por qué había sacado $140.000 de su jubilación para financiar una empresa que no podía describir en una sola frase precisa. Quería preguntarle cuánto le costaba cada vez que hacía un gesto con la mano y decía que no presumía de mí. Pero no lo hice porque ya sabía la respuesta. Mi madre había crecido en una familia donde nadie triunfaba. Su padre conducía un camión de reparto. Su madre limpiaba oficinas. Nadie fue a la universidad. Nadie construyó nada. Diane Fischer había pasado toda su vida aterrorizada de ser ordinaria. Y había elegido a Liam como prueba de que no lo era. Si admitía que yo era quien había construido algo real, tendría que admitir que había estado invirtiendo en la persona equivocada durante 30 años. Esa era una deuda que no podía permitirse reconocer. Así que la saldó con la única moneda que tenía.
Mi silencio. 10 días antes de la boda, el chat de la familia Fischer volvió a encenderse. Esta vez no era sobre logística. Era Liam escribiendo rápido preguntando si podía echar un vistazo rápido a documentación técnica antes de una reunión. No dijo qué reunión. No dijo con quién. Dijo, es solo una revisión, como máximo 1 hora. Un favor de la familia. Reconocí el patrón. Era la misma cadencia que hace 4 años. Lo mismo de solo algo rápido que se convirtió en 3 semanas construyendo la columna vertebral de su empresa. Deslicé la pantalla hacia arriba por el historial de chat del que me habían mantenido fuera. Mensajes de planificación, fotos del lugar, planos de mesas en los que no me consultaron. Y enterrado entre un enlace al menú del catering y la nota de Siena sobre los arreglos florales, un mensaje de Liam a mi madre. No te preocupes. De todos modos, no entenderá lo que está pasando. Ella solo crea cosas de backend. Ella solo crea cosas de backend. El código que hacía funcionar toda su empresa era cosas de backend. Escribí una respuesta a su solicitud de revisión. Envíame los documentos. Me envió un resumen técnico de 6 páginas sobre la infraestructura de Veridia. El mismo resumen, supuse, que iba a Kalewa Ventures. Lo leí en 14 minutos. La descripción general de la arquitectura era bastante acertada porque estaba describiendo mi trabajo. Pero las proyecciones de escalabilidad eran inventadas. Las cifras de rendimiento estaban infladas al triple. Y la sección titulada Innovación propietaria describía un algoritmo de distribución de carga que yo había publicado en un informe técnico de Halcyon 2 años antes. Liam no solo había tomado prestado mi código. Había construido toda una historia a su alrededor. Una historia donde él era el genio y el motor era su invención. Y ahora necesitaba que yo revisara la mentira antes de entregársela al padre de su prometida. Cerré el documento. No respondí. La conexión que debería haber hecho antes llegó un lunes por la mañana durante una reunión rutinaria en Halcyon. Nuestro vicepresidente de Relaciones con los Clientes mencionó que Kalewa Ventures había renovado recientemente su licencia empresarial para Cascade. Son uno de nuestros clientes de infraestructura más antiguos. Dijo ella. Al parecer, Gerald Kalewa revisó personalmente la documentación de la arquitectura cuando firmaron el contrato. Le dijo a nuestro equipo de ventas que era uno de los diseños de sistema más limpios que había visto en 20 años. Me miró. Ese fue tu trabajo, Juana. Asentí. Tomé un sorbo de café. No dije nada. Pero un pequeño cable frío conectó 2 puntos en mi cabeza que había mantenido separados. Gerald Kalewa conocía Cascade. Gerald Kalewa estaba a punto de invertir en Veridia. El motor de Veridia era la hermana menor de Cascade. Misma estructura. Misma lógica. Misma escritura. Si el equipo de Kalewa realizaba una debida diligencia técnica seria en Veridia, encontrarían patrones de código, convenciones de nomenclatura y decisiones estructurales que coincidían con la arquitectura de Cascade a un nivel fundamental. Y si examinaran la autoría de esos módulos, encontrarían el nombre M. Fischer. Mi nombre. Me quedé con ese conocimiento como quien se queda con un dolor de cabeza para el que no está listo para tomar medicamentos. Consciente de ello, incómoda, optando por no actuar. No era mi trabajo vigilar la empresa de mi hermano. No era mi responsabilidad llamar a sus inversores y decirles que el motor que estaban evaluando fue construido por alguien que nunca recibió crédito, nunca cobró y nunca fue mencionado en ninguno de los documentos de Veridia. La verdad estaba en el fondo de mi cajón, dentro de una carpeta azul, esperando a nadie. Si importaba, saldría a la luz por los canales adecuados. Si no, seguiría construyendo cosas que funcionaran y dejando que otros se llevaran el mérito. Ya lo había hecho antes. 2 semanas antes de la boda, la presión de mi familia pasó de pasiva a activa. Liam me envió un mensaje de texto directamente. No por el chat grupal, no a través de mi madre, sino un mensaje privado a las 9 de la noche. Esté allí a las 4. Siéntese donde le digan. No llegue tarde y no se vista demasiado elegante. La familia de Siena se da cuenta de todo. Leí el mensaje 2 veces. Mi hermano me estaba manejando como una variable en un sistema que no entendía. Casi me reí. Entonces llamó mi padre. Era la segunda vez que me llamaba voluntariamente en más de un año. Su voz era cautelosa,
como cuando intentaba decir algo importante sin decirlo directamente. Juana, tu madre y yo, nos jugamos mucho en esto. La boda, el negocio, todo. Hizo una pausa. Solo necesito que esto funcione para él. Lo hemos puesto todo. Todo. Se refería a los 140.000. Se refería a la cuenta de jubilación que ahora dependía de que la empresa emergente de Liam valiera lo que él decía que valía. Se refería a la apuesta que él y mi madre habían hecho por su hijo predilecto. Una apuesta que no podían deshacer sin admitir que se habían equivocado en todo durante una década. Sentí algo que no esperaba. No ira, no resentimiento. Una tristeza sorda y pesada, como sostener una caja demasiado llena para cerrar. Mis padres estaban asustados. Tenían 60 y 62 años, y habían cambiado su seguridad por una empresa construida sobre una arquitectura prestada y cifras infladas. No lo sabían. No podían saberlo. Porque la única persona que entendía lo que Veridia era realmente, en qué se basaba, de dónde provenía su código, cuáles eran sus capacidades reales, era la hija de la que no presumían. El mensaje llegó un miércoles por la mañana. Llegó a través de LinkedIn, una solicitud de conexión seguida de una nota de alguien llamado Devon Pratt, analista técnico senior en Calego Ventures. La nota era profesional, neutral y específica. Señorita Fisher, nuestra empresa está realizando una evaluación técnica de un candidato de cartera en el espacio de infraestructura de datos. Durante nuestra revisión de código, identificamos patrones arquitectónicos y estructuras de módulos que se alinean estrechamente con la documentación publicada atribuida a su trabajo en Cascade en Halcyon Systems. Agradeceríamos la oportunidad de hablar sobre la procedencia y la autoría de ciertos componentes fundamentales. Esto es parte estándar de nuestro proceso de diligencia debida. ¿Podría estar disponible para una breve llamada esta semana? Lo leí 3 veces. Mi ritmo cardíaco se mantuvo estable. Años de leer diagnósticos bajo presión me habían dado eso. Pero mis manos se movieron antes de que mis pensamientos se pusieran de acuerdo. Abrí el cajón inferior, saqué la carpeta azul, la extendí sobre mi escritorio y la abrí por primera vez en más de un año. El contrato de consultoría, la firma de Liam, torcida y apresurada. Mi firma, pulcra. Fechado hace 4 años, el registro de Chemetz, 47 entradas en 21 días, todos autoría de M. Surfer, claro. La especificación de arquitectura, 3 páginas, mi letra en los márgenes, la mancha de café aún oscura cerca del final de la segunda página, y el correo electrónico de Liam. ¿Puedes hacer que la demo funcione? Todo estaba allí. Siempre había estado allí. La carpeta no era un arma. Era un registro. El mismo tipo de registro que guardaba para cada sistema que había construido. Marcas de tiempo, autoría, historial de versiones. La diferencia era que este registro en particular ahora se encontraba en la intersección exacta de la ambición de mi hermano y la debida diligencia de sus inversores. Yo no lo había puesto allí. La verdad simplemente había entrado en la habitación. Cerré la carpeta. No le respondí a Devin Pratt ese día. Pasé 2 días pensando en ese mensaje de LinkedIn. No porque la respuesta fuera complicada. La respuesta era simple. Sí. Yo escribí el código. Aquí están los registros. La parte difícil eran las matemáticas. Si confirmaba la autoría al analista de Calegua, el informe de diligencia debida señalaría la procedencia de la propiedad intelectual de Veridia como no resuelta. Una señal de procedencia de la propiedad intelectual de Veridia como no resuelta. Una señal de propiedad intelectual no resuelta en una ronda de financiación serie A no era un obstáculo menor. Era un muro. La inversión se estancaría, tal vez colapsaría. La empresa de Liam, aquella en la que mis padres habían apostado su jubilación, aquella de la que mi madre hablaba como si fuera un libro sagrado, aquella en la que mi hermano había construido toda su identidad, se enfrentaría al tipo de escrutinio que demuestra que fingir hasta lograrlo no funciona. Y todos me culparían. Mi madre diría que lo hice por celos. Mi padre se quedaría en silencio de una manera que se sentía peor que gritar. Liam le contaría a cualquiera que lo escuchara que su hermana lo había saboteado porque no podía soportar su éxito. Me senté en mi escritorio durante un buen rato mirando el cursor en la pantalla. Entonces abrí un editor de texto y escribí una frase que no le envié a nadie. Era solo para mí. No mentiré sobre mi propio trabajo. Eso fue todo. No iba a llamar a Calego Ventures y confesar voluntariamente.
No iba a entrar en la oficina de Liam con una carpeta azul y exigir que me dieran crédito. Pero si alguien del equipo de inversores me hacía una pregunta directa sobre el código que había escrito, iba a decir la verdad. No iba a mentir sobre mi propio trabajo. Ni por Liam. Ni por mi madre. Ni por una familia que había pasado una década fingiendo que no existía. Le respondí a Devon Pratt. Le dije que estaba disponible el jueves. La cena de ensayo se celebró en un viñedo a 40 minutos de Charlotte. Manteles blancos, guirnaldas de luces. Siena había contratado a un calígrafo para las tarjetas de sitio. Encontré la mía en una mesa cerca de la puerta de la cocina, encajada entre una prima segunda que había conocido una vez y una amiga de la Universidad de Siena que pasó la noche con su teléfono. Liam y Siena se sentaron en la mesa principal con Gerald y la madre de Siena, Patricia. Mis padres se sentaron en la mesa de al lado, lo suficientemente cerca como para orbitar, lo suficientemente lejos como para ganarse. Cuando comenzaron las presentaciones, Liam se puso de pie y se abrió paso entre la multitud con la facilidad de alguien que había practicado el encanto como yo practicaba la revisión de código. Repetición, iteración, pulido. Presentó a sus padres con calidez. Presentó a la familia de Siena con reverencia. Cuando llegó a mí, hizo una pausa. Y esta es mi hermana, Juana. Trabaja con computadoras. Una cortés ola de sonrisas. Un hombre en una mesa de la esquina, cabello gris, gafas de montura metálica, etiqueta con nombre que no pude leer desde mi asiento. Inclinó ligeramente la cabeza cuando escuchó mi nombre. No fue una reacción, exactamente. Más bien un reconocimiento que captó un obstáculo. La cena de ensayo continuó. Se hicieron brindis. Liam contó una historia sobre cómo Viridia casi no se lanzó, pero yo programé toda la noche y lo hice posible. Comí mi salmón. No lo corregí. Después de la cena, mientras los invitados se dirigían al estacionamiento, el hombre de las gafas de montura metálica pasó junto a mi mesa. Se detuvo. ¿Juana? Asentí. Creo que vi tu nombre en un panel de arquitectura de oleoductos en Atlanta. ¿Orquestación escalable? Volví a asentir. Sonrió levemente, con complicidad, y se marchó. Nunca supe su nombre, pero alguien en esa sala había reconocido el mío, y por una razón que no tenía nada que ver con Liam. De camino a casa después del ensayo, até cabos. No todo a la vez, más bien como piezas que encajan en un mosaico que había estado armando sin darme cuenta de que estaba construyendo algo. Liam no me invitó a la boda porque quisiera que estuviera allí. Me invitó porque necesitaba que Gerald Calewa viera una familia completa, una familia normal, una familia que se presentara, sonriera y no dijera nada inoportuno. Pero más que eso, necesitaba que yo fuera pequeña, visiblemente, públicamente, innegablemente pequeña. Porque si Juana alguna vez salía a relucir en una conversación con el equipo técnico de Gerald Calewa, Liam necesitaba que la gente me recordara como una mujer callada en una mesa del fondo que trabajaba con ordenadores, una don nadie, una nota a pie de página en la familia, una historia leccionadora. Si ya me habían etiquetado, si todos ya me habían visto menospreciada, minimizada y presentada como una ocurrencia tardía, entonces cualquier cosa que dijera después sobre el código de Viridia sonaría a amargura, a celos, a un fracaso intentando hundir un éxito. Esa era la estrategia. Quizás inconsciente. Liam no era un planificador, pero tenía el instinto de alguien que había sobrevivido controlando la narrativa, y la narrativa requería que yo estuviera en la sala luciendo mi rol asignado como una etiqueta con mi nombre. Lo que mi hermano no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el equipo de Gerald Calewa ya había estado en mi bandeja de entrada. La debida diligencia ya estaba en marcha. Y el arquitecto cuyo nombre fue señalado en su revisión técnica no era un contratista anónimo ni un ex empleado descontento. Estaba sentada en la mesa 9, comiendo salmón, siendo presentada como el fracaso de la familia. El choque era inminente. Yo no lo había planeado. No lo había planeado. Simplemente había dejado de estar dispuesta a mentir sobre lo que había construido. Y la verdad, como suele suceder, estaba saliendo a la luz por sí sola. La boda se celebró en Calewa Estate. 22 acres de césped ondulado, una mansión de piedra y un salón de recepciones con suelos de mármol y techos tan altos que te hacían sentir como si te hubieran en miniatura. Un cuarteto de cuerda tocaba Debussy cerca de la entrada. Copas de champán se erguían firmes sobre bandejas de plata que llevaban los camareros con chalecos negros.
Todo en el lugar anunciaba dinero que llevaba allí el tiempo suficiente como para dejar de anunciarse. Llegué a las 4, con un vestido azul marino que había comprado hacía 2 años para una conferencia a la que al final no asistí. Líneas sencillas y limpias, sin joyas excepto un reloj que me había regalado mi abuela. Mi madre habría preferido que llevara algo más discreto. Elegí el vestido porque era mío, me gustaba y ya no quería vestirme para su comodidad. La ceremonia fue breve y hermosa. Sienna lucía radiante. Liam parecía un hombre que había ensayado sus lágrimas. Mis padres se sentaron en la segunda fila, mi madre con un traje lavanda que había comprado para la ocasión. Mi padre con una corbata que no combinaba del todo con su camisa. Se veían orgullosos. Se veían involucrados, en todo el sentido de la palabra. Yo me senté 4 filas más atrás, entre desconocidos, viendo a mi hermano prometer amor y cariño a una mujer cuyo padre dirigía el fondo que estaba a punto de evaluar si su empresa era real. Quiero que lo imaginen. Suelos de mármol, un cuarteto de cuerdas y yo, a quien le dijeron que guardara silencio. Casi me di la vuelta en la puerta. Si alguna vez se han quedado al borde de una habitación preguntándose si pertenecen allí, quédense conmigo. Lo que dijo el padre de la novia a continuación cambió mi postura en esa habitación. Comenten verdad si la apoyan. La recepción comenzó a las 6. Las mesas estaban dispuestas en arcos concéntricos alrededor de la pista de baile. Mi asiento estaba en el anillo exterior, la mesa 11, cerca de una salida lateral y un helecho en maceta. Liam me había asignado personalmente ese lugar. Me lo dijo con una sonrisa cuando me encontró con un vaso de agua cerca de la barra. Estás en la 11. Es una mesa estupenda. Se ve toda la sala. Además, nadie podía verme. Me tomó del codo, suavemente, de forma teatral, y comenzó a guiarme entre la multitud. Este era su espectáculo. Yo era un accesorio. Me presentó a la tía de Sienna. Esta es mi hermana. Trabaja en informática. Me presentó a un padrino. Juana, es la callada. Me presentó a una pareja que no reconocí. La ratona de biblioteca de la familia, nunca se mueve de su escritorio. Cada presentación era un pequeño y preciso corte, lo suficientemente amigable como para pasar por humor, lo suficientemente afilado como para herir. Mis padres nos seguían. Mi madre sonrió y asintió. Mi padre miró sus zapatos. Cuando la madre de Sienna me preguntó qué hacía, mi madre intervino antes de que pudiera responder. Creo que trabaja en soporte técnico. Algo así. Dejé que todo se asimilara. Pero cuando Liam me apretó el brazo y se inclinó para susurrar, ¿ves? A nadie le importa, Mer. Relájate. Solté mi brazo. No dramáticamente. No con una escena. Solo lo suficiente para que sintiera la ausencia. Puedes presentarme. Dije en voz baja. No me escribes el guión. Parpadeó. Luego volvió la sonrisa. La que lo había estado protegiendo de la responsabilidad desde la infancia. Relájate, hermana. Es una fiesta. Se fue. Me quedé donde estaba. De pie, erguida. Bebiendo agua. Esperando. Gerald Calegua entró en la recepción a las 6:30. Había estado tomando fotografías con los novios y su llegada cambió la energía en la sala como una corriente cambia la superficie de un lago. Sutil. Total. Resopla. Era más alto de lo que esperaba. Canoso en las sienes. Llevaba el traje como si no le debiera nada. Su apretón de manos al saludar era breve y directo. No sonreía por reflejo. Leía el ambiente antes de que el ambiente lo leyera a él. Sienna le dio un beso en la mejilla y lo llevó a una mesa donde mis padres ya estaban sentados, con champán en la mano, representando su mejor versión de una familia sin nada que ocultar. Liam era magnético en ese momento. Se irguió. Habló más alto. Contó una historia sobre la última colaboración de Veridia que, por casualidad, sabía que aún estaba en la fase de carta de intención. Gerald escuchó. No interrumpió. No asintió. Simplemente observó a Liam como un ingeniero observa un sistema bajo carga. Buscando dónde se manifestaría la tensión. Se suponía que yo no debía estar cerca. Mi mesa estaba al otro lado de la sala. Pero la barra estaba entre ellos y yo. Y todavía sostenía mi vaso de agua cuando Liam me vio. Sus ojos se iluminaron. No con afecto. Sino con utilidad.
Papá. Ven aquí. Todavía no conoces a mi hermana. Se lo dijo a Gerald, pero iba dirigido a mí. Él salió y me jaló hacia el círculo como si sacadora. Funcional. Sin gracia. Con propósito. Gerald se giró. Mi madre se enderezó en su silla. Mi padre dejó su copa de champán. Y Liam, sonriendo tan ampliamente que sus muelas reflejaban la luz del techo, me colocó frente al hombre cuyo fondo estaba a punto de hacer o arruinar toda su empresa. Liam tenía una mano en mi hombro y la otra sostenía una copa de champán. Se giró hacia Gerald con esa sonrisa. Esa que era mitad encanto, mitad armadura. Y la dijo con la suficiente claridad para que las mesas de alrededor lo oyeran. Este es nuestro fracaso familiar. Se rió. El tipo de risa diseñada para dar permiso a los demás para reír también. Algunos invitados accedieron. Mi madre, sentada a 1 metro de distancia, inclinó ligeramente su copa y añadió su frase característica. La que había ensayado en cenas, eventos de la iglesia y barbacoas vecinales hasta que tuvo la fluidez de un eslogan de campaña. No presumimos de ella. Se la dijo a la esposa de Gerald, Patricia, quien sonrió cortésmente. Lo dijo como siempre lo decía. Como un gesto de amabilidad. Como una modestia. Como una madre que simplemente tenía un hijo digno de mención y otro al que mantenía en los márgenes. Mi padre miró su plato. Liam me apretó el hombro. Me quedé quieta. No me inmuté. No sonreí. No interpreté el papel que me habían asignado. La hermana bondadosa que absorbe la broma, que sigue el juego, que hace que el hijo predilecto brille más estando a su sombra. Me quedé de pie con la espalda recta, las manos a los lados y el rostro completamente neutro. 33 años siendo el blanco de las bromas y terminé de reír a la orden. Gerald Calleway no había dicho nada. Había visto a Liam decir la frase. Había visto a mi madre añadir la suya. Y ahora se giró. Lentamente. Como alguien se gira cuando está recalculando todo lo que creía saber sobre la habitación en la que está, y me miró directamente. No a Liam. No a mis padres. A mí. Su expresión cambió. No de forma dramática. No con un jadeo ni una mirada de sorpresa. Su frente se frunció. Sus labios se apretaron. Se quedó completamente inmóvil. Gerald Calleway habló en voz baja. El cuarteto de cuerdas había hecho una pausa entre movimientos, y su voz se escuchó más lejos de lo que probablemente pretendía. O tal vez exactamente tan lejos como pretendía. Así que, eres tú. Esto es inesperado. 2 frases. Eso fue todo lo que hizo falta para inclinar la habitación. La sonrisa de Liam se congeló. Mi madre dejó su copa de champán. Patricia, resopló. Calleway miró a su marido con una expresión que decía que ya había visto esa quietud en particular antes, y sabía lo que la precedía. ¿Perdón? Dijo Liam. Seguía sonriendo, pero la sonrisa se había desprendido del resto de su rostro. ¿Se conocen ustedes dos? Gerald no miró a Liam. Seguía mirándome a mí. Señorita Jurfisser. Dijo. No era una pregunta. Una confirmación. Cascade. Halcyon Systems. Asentí. Sí. Su arquitectura funciona en 11 de mis empresas de cartera. 12. Dije. MedSync migró a Cascade en enero. La mandíbula de Gerald se tensó. No con ira, sino con algo más parecido a la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que en los cálculos que ha estado haciendo hay una variable que pasó por alto. El informe de Devon señaló el problema de procedencia la semana pasada, dijo, casi para sí mismo. Supuse que el M. Fisher en los registros de autoría era un antiguo contratista. O una coincidencia. Miró a Liam, luego a mí. Eres su hermana. Sí. Y tú construiste los módulos fundamentales en los que se basa el motor de Veridia. No dudé. No lo disfracé, ni lo maticé, ni añadí salvedades para proteger los sentimientos de nadie. Yo escribí la arquitectura original. El contrato de consultoría data de hace 4 años. El historial de Chemetz es mío. La sala se había quedado muy silenciosa. No en silencio absoluto. Todavía se oía el tintineo de vasos en algún lugar. Todavía el murmullo de los invitados que no se habían dado cuenta. Pero el círculo que nos rodeaba, Liam, mis padres, Patricia, Gerald y yo, se había convertido en una atmósfera propia. Liam se movió primero.
Se interpuso entre Gerald y yo. Su lenguaje corporal pasó de anfitrión encantador a animal acorralado en un instante. Bien, espera. Espera. Esto es ella está exagerando. Ayudó con un prototipo inicial. Eso es todo. Todo lo que Viridia es hoy, el motor, el producto, la plataforma, ese es mi equipo. Mi visión. Ella escribió unas pocas líneas de código hace 4 años. Miró a Gerald con una versión de la sonrisa que había dejado de funcionar. Ya sabes cómo es. Los miembros de la familia siempre creen que contribuyeron más de lo que hicieron. Gerald inclinó la cabeza. La arquitectura de módulos en su motor coincide con los patrones de diseño publicados por Cascada a nivel estructural. El informe de Devon identificó convenciones de nomenclatura, árboles de dependencia y lógica de enrutamiento que son funcionalmente idénticos. Hizo una pausa. ¿Puedes explicar el algoritmo de distribución de carga en tu canalización principal? Liam parpadeó. El equipo técnico se encarga de los detalles. Yo soy el CEO. Me centro en la estrategia y el algoritmo, dijo Gerald, no descortés, solo preciso. Es un round robin ponderado con umbrales de latencia adaptativos. Su documentación dice que es propietario. ¿Puede describir cómo funciona? Liam abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Me miró, no con odio, todavía no, sino con el reconocimiento de pánico de un hombre que se ha quedado sin pista y puede ver los árboles. Mi madre se levantó de su silla. Gerald, esto es una boda. Este no es el momento para Diane, dijo mi padre en voz baja. Fue la primera palabra que había dicho en 20 minutos. Se detuvo. Gerald me miró de nuevo. Señora Fisher, voy a preguntarle algo directamente. Lo miré a los ojos. Adelante. ¿El motor principal de Viridia es su obra original? Sí. Lo dije como respondería a una pregunta técnica en una revisión de código, de forma clara, específica, sin emoción. El motor principal de Viridia se basa en un prototipo de enrutamiento de datos que construí durante 3 semanas hace 4 años. La resopla arquitectura sigue una especificación de diseño que escribí yo mismo. El historial de Chemetz es completamente mío. Firmé un contrato de consultoría con mi hermano, que él no cumplió. No hubo pago completo, ni crédito como coarquitecto. La base de código nunca fue asignada formalmente a Viridia. La construí en mi tiempo libre, con mi propio equipo, fuera del alcance de mi contrato de trabajo con Halcyon, y la propiedad intelectual nunca fue transferida. No estaba actuando. No estaba siendo dramática. No estaba llorando ni triunfante ni temblando de reivindicación. Estaba respondiendo a una pregunta directa con hechos documentados. Esa era la única arma que había necesitado. La cara de Liam se puso roja. ¿Estás haciendo esto aquí? ¿En mi boda? Me pediste que viniera. Vine. Me presentaste a tu inversor. Me hizo una pregunta. La respondí. Tú planeaste esto. Yo no planeé nada. No miento sobre mi propio trabajo. No por nadie. Liam se volvió hacia Gerald. Está amargada. Está. Mira, este es un asunto familiar. Lo que sea que piense. La propiedad intelectual nunca fue asignada. Gerald dijo, interrumpiéndolo con la suave firmeza de un hombre que había pasado 30 años leyendo contratos. Si la arquitectura principal no pertenece a la empresa, la inversión no puede seguir adelante. Esto no es personal. Es diligencia debida. El rostro de mi madre se había vuelto blanco como la tiza. Mi padre me miraba, no con ira, sino con algo que podría haber sido la primera etapa de comprensión. La habitación parecía más pequeña. El cuarteto había comenzado de nuevo. Pachelbel, de entre todos, y la melodía flotaba sobre el silencio entre nosotros como una mano que se extiende sobre una mesa vacía. Lo que sucedió después no ocurrió de golpe. Ocurrió por etapas, como un edificio se asienta antes de colapsar. Primero grietas, luego crujidos, luego el lento e irreversible desplazamiento del peso que nunca se distribuyó correctamente. Gerald se apartó de Liam, no físicamente. Ya estaba de pie aparte, pero su postura cambió. Enderezó los hombros, juntó las manos a la espalda. Era la postura de un hombre que había tomado una decisión y ahora simplemente la estaba ejecutando. Liam, quiero ser claro, dijo Gerald. Su voz era baja, mesurada, sin acaloramiento.
La inversión de nuestra empresa en Viridia dependía de una propiedad intelectual limpia. La señal preliminar en el informe de Devon era lo suficientemente seria como para que la planteara a tu equipo el martes pasado. Tu circuito me dijo que la arquitectura se desarrolló internamente. Eso es demostrablemente falso. Liam negó con la cabeza violentamente. Está mintiendo. Está haciendo esto porque está celosa de todo lo que he. No está mintiendo. Gerald lo dijo sin alzar la voz. He usado su arquitectura. He leído su documentación. Sé cómo son sus sistemas por dentro. Tu motor es obra suya. Esa frase cayó en la sala como una piedra en agua en calma. Las ondas se extendieron. Los invitados en las mesas más cercanas dejaron de hablar. Siena, que había estado bailando con una prima, notó el silencio y comenzó a caminar hacia nosotros. Mi madre se quedó paralizada, con una mano en el respaldo de la silla y la boca ligeramente abierta. Una mujer viendo cómo la inversión que había hecho en su propia historia se derrumbaba en tiempo real. Mi padre miraba fijamente periodistas y salas de juntas. Liam, que había construido una carrera sobre los cimientos que yo había echado y la narrativa que él había construido sobre ellos. Liam se estaba desmoronando. Liam se volvió hacia mí. Tenía la cara del color de un ladrillo crudo y su voz había subido a un registro que no había oído desde que éramos niños y había roto algo de lo que no podía culpar al perro. Hiciste esto a propósito. Viniste aquí para arruinarme esto. No respondí. No pudiste soportarlo. Nunca pudiste. Te sientas en tu pequeño cubículo construyendo tus pequeños sistemas y no puedes soportar que yo sea el que realmente ha hecho algo de sí mismo. Liam. La voz de Gerald era un muro inexpresivo. Liam giró hacia la mesa de exposición cerca de la entrada. La que estaba arreglada con fotos de él y Siena, un libro de visitas, una torre de champán y el trofeo de cristal. El premio Rising Founder Award del Triad Business Journal, 2025. El que había estado en la repisa de la chimenea de mis padres, transportado al lugar como una reliquia sagrada. Liam lo agarró. No creo que quisiera tirarlo. Creo que quería sostenerlo como prueba. Prueba de que era real. De que lo que había construido era real. De que el grabado en el cristal significaba más que un registro de Kemitz en una carpeta azul. Pero le temblaban las manos y el cristal era más pesado que la rabia, y se le resbaló. Golpeó el suelo de mármol y se hizo añicos. El sonido resonó en la recepción como un disparo. Fragmentos de cristal se deslizaron por el suelo en todas direcciones. Siena se detuvo. Se quedó parada en medio de la pista de baile, con el vestido recogido hasta los pies, mirando fijamente al hombre con el que se suponía que se casaría esa tarde. Y la expresión de su rostro no era de ira. Era de reajuste. La misma expresión que había visto en el rostro de Gerald minutos antes. La expresión de alguien que vuelve a hacer los cálculos y llega a un total diferente. Nadie se movió. Pachelbel seguía tocando. Y entre los cristales rotos en el suelo de mármol, la palabra «fundador» aún era legible en uno de los fragmentos más grandes. Mi madre se quebró primero. No con lágrimas. Con estrategia. Cruzó la habitación hacia Gerald, sus tacones resonando en el mármol, la servilleta manchada de champán aún apretada en su mano izquierda, e hizo lo que siempre había hecho. Intentó renegociar la realidad. Gerald, por favor. Esto es un asunto familiar. Juana siempre ha tenido problemas. Es celosa. Es competitiva. No entiende de negocios. Señora Fisher. La voz de Gerald no era desagradable. La arquitectura de su hija está licenciada por mi fondo. Su trabajo publicado se cita en 3 informes técnicos del sector. El sistema que diseñó gestiona más transacciones diarias que cualquier producto de mi cartera actual. Hizo una pausa. No sé qué papel desempeña en su familia. Pero en mi sector, es una de las arquitectas de infraestructura más respetadas del sureste. La boca de mi madre se abrió, se cerró. Me miró. Me miró de verdad. Y por una fracción de segundo, vi algo detrás de la actuación. Miedo. El terror puro e inalterado de una mujer que ha pasado 30 años construyendo una historia sobre quiénes son sus hijos y acaba de escuchar a un desconocido desmantelarla con hechos irrefutables. Luego desapareció. Su rostro se endureció. Bueno, si tiene tanto éxito, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Por qué no ayudó a su hermano como es debido? Ahí estaba.
Incluso ahora, incluso con el vaso en el suelo, el inversor alejándose y toda la historia hecha pedazos a sus pies, mi madre encontró la manera de culparme. No discutí. No había nada que discutir. La carpeta azul existía. El registro de cambios existía. El contrato de consultoría existía. No había necesitado llevar ninguno de ellos a la boda porque la verdad había hecho su propia auditoría. El equipo de Geral había hecho las preguntas correctas. Yo había respondido con honestidad. Eso era todo. El dinero apareció como siempre aparece en las familias que lo han apostado todo a una sola cosa. No en una sala de juntas, sino en un pasillo, entre platos, en voces demasiado altas para el entorno y demasiado bajas para la magnitud de lo que se había perdido. Mi padre me apartó cerca del guardarropa. Tenía la corbata suelta. Los ojos llorosos. La jubilación pusimos 140.000. Tu madre y yo le creímos. Asentí. Lo sé. ¿Se ha ido? No lo sé, papá. Eso depende de lo que le quede a Veridia sin la ronda de Calegua. Se apoyó contra la pared. Parecía viejo. Mayor de 62 años. Mayor de lo que un hombre debería parecer en la boda de su hijo. Y por un momento, sentí el peso de algo que no había esperado. Dolor. No por lo que Liam me había hecho, sino por lo que mis padres se habían hecho a sí mismos. Mi madre apareció al final del pasillo. Caminó hacia nosotros con la urgencia particular de una mujer que acaba de perder el control de una situación y busca a alguien a quien contener. Juana, tienes que arreglar esto. Yo no lo rompí, mamá. No tenías que venir aquí y me dijiste que viniera. Liam me dijo que viniera. Me agregaste de nuevo al chat grupal para que pudiera confirmar mi asistencia a un evento donde mi trabajo era quedarme quieta y ser pequeña. Sus ojos parpadearon. Algo bajo la armadura. Solo por un instante. Solo quería una cosa de la que estar orgullosa. Dijo. Su voz se quebró. Fue la frase más honesta que jamás me había dicho. Luego enderezó los hombros, parpadeó 2 veces y dijo, deberías haberte quedado callada. Nos debías eso. El momento se había ido. El muro se había levantado de nuevo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Geral me encontró cerca de la entrada principal. Estaba de pie bajo el pórtico, con las llaves del coche en la mano, el aire fresco de la tarde tirando del dobladillo de mi vestido. Los jardines de la finca estaban iluminados con luces de paisaje que convertían los árboles en algo sacado de una pintura. Hermoso, preparado y completamente para el beneficio de otra persona. Señora Fisher. Me giré. Estaba de pie a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos. Detrás de él, a través de las puertas de cristal, pude ver que la recepción continuaba. Disminuido, confundido, pero continuando. Siena estaba sentada en una mesa con su madre. Liam no estaba por ningún lado. Quiero ser directo contigo. Dijo Geral. La inversión en Viridia no seguirá adelante. Esa decisión se tomó antes de esta noche basándose en la revisión técnica. Lo que pasó allí no cambió el resultado. Solo aceleró el cronograma. Asentí. También quiero decir que te debo una disculpa. No por la debida diligencia. Eso es el proceso. Sino por no haber conectado antes el nombre en el informe con la persona en la sala. Debería haberte contactado directamente antes de esta noche. No sabías que yo era su hermana. No. Pero debería haber hecho la conexión. El informe de Devon fue exhaustivo. La autoría era clara. Hizo una pausa. Para lo que valga, tu trabajo habla por sí solo. Siempre lo ha hecho. No necesitaba la validación de Geral Calegua. Había construido Cascade sin ella. Había construido una carrera sin ella. Me quedé en ese salón de baile y respondí a su pregunta sin necesidad de permiso ni aprobación de nadie. Pero oír a un hombre que leía balances como yo leía registros de sistemas, reconocer la arquitectura de lo que había construido, eso no fue poca cosa. Gracias, dije. Él asintió. Caminé hacia mi coche. Vine cuando me dijeron que lo hiciera. Me iba porque así lo decidí. Las consecuencias llegaron como llegan los datos, en paquetes a intervalos, cada uno añadiendo resolución a una imagen que ya era clara para cualquiera que prestara atención. Calegua Ventures se retiró formalmente de la serie de Veridia en 72 horas. La razón declarada fue neutral,
procedencia de propiedad intelectual sin resolver. Pero en la industria, el lenguaje neutral es una especie de veredicto. Otros 2 inversores que habían estado rondando se retiraron en una semana. La publicación tecnológica regional que había perfilado a Liem como el disruptor silencioso publicó un seguimiento significativamente menos halagador. Veridia no se derrumbó de la noche a la mañana. Estas cosas rara vez suceden. Pero el andamiaje había desaparecido, y lo que quedaba era una empresa sin la propiedad clara de su tecnología principal, sin su inversor principal y sin la narrativa que la había mantenido unida. La boda se pospuso. Siena regresó a la finca de sus padres. No sé si ella y Liem hablaron después de esa noche. No era asunto mío averiguarlo. En el chat familiar de los Fischer, del que me habían eliminado, añadido de nuevo y en el que nunca me habían incluido realmente, mis padres me enviaron un mensaje por primera vez que no tenía nada que ver con Liem. Mi padre escribió: ¿Estás bien, Mer? Mi madre no escribió nada durante 3 días. Luego, podrías habérnoslo dicho. Respondí una vez: estoy dispuesta a hablar cuando la conversación empiece con respeto. No antes. Nadie respondió. Estaba bien. No estaba esperando una respuesta. Estaba poniendo un límite. El tipo de límite que debería haber puesto una década antes. El tipo de límite que solo puedes poner cuando dejas de creer que mereces el silencio que la gente te ha estado dando. Volví a Halcyon el lunes siguiente. Cascade seguía funcionando. 400 millones de transacciones al día. 9 estados. 0 fanfarria. Nora me trajo un café y no preguntó por la boda. Simplemente se sentó a mi lado en mi escritorio y dijo: pareces alguien que por fin ha exhalado. Me reí. Era la primera vez que me reía en una semana. La invitación a la cumbre seguía en mi bandeja de entrada. La de Atlanta. El panel sobre arquitectura de orquestación escalable. La acepté esa tarde. No porque las palabras de Gerald Calewa me hubieran dado permiso. No porque el colapso de Liem me hubiera hecho valiente. Porque había pasado 10 años construyendo sistemas que soportaban el peso de industrias. Y lo había hecho mientras mi familia me llamaba fracasada a la cara. Y ya no iba a dejar que su vocabulario definiera el mío. El fracaso nunca fui yo. El fracaso fue una familia que medía el valor por el volumen. Por quien hablaba más alto. Quien recaudaba más dinero. Quien podía llenar una habitación con el sonido de su propia mitología. Yo había llenado habitaciones con infraestructura. Con fiabilidad. Con ese tipo de trabajo silencioso e invisible que la gente solo nota cuando se rompe. Y la mía nunca se rompió. Tu valía nunca fue algo de lo que tuvieran que presumir para que fuera real. Siempre estuvo haciendo su trabajo silencioso. Firme como un pulso. Con o sin sus aplausos. Esa es mi historia. Una carpeta azul que casi tiré. Una habitación que me decía que me mantuviera pequeña. Y una verdad que se sostuvo por sí sola cuando finalmente dejé de reprimirla. Si alguna vez has sido de quien nadie presumía, que esta sea tu señal. Deja de encogerte. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario. Suscríbete.